Adaptamos el país para afrontar los retos del cambio climático. Somos una entidad técnica con experiencia en la ejecución de proyectos integrales que permiten mitigar el riesgo y reducir la vulnerabilidad con obras resilientes. Llegamos a todos los rincones de Colombia y transformamos vidas. Gracias a nuestro trabajo, más compatriotas tienen casa propia. Más niñas, niños y adolescentes tienen oportunidades de aprender y formarse para aportar a sus comunidades. Hemos contribuido a ampliar la cobertura en salud, acercado a los colombianos, garantizado el suministro de agua potable. Hoy somos modelo internacional en reasentamientos. Hemos construido infraestructura para mitigar los efectos de fenómenos naturales y proteger la vida. Estamos comprometidos con el futuro. Trabajamos día a día para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Nuestra experiencia nos ha convertido en un símbolo de esperanza que llega a las regiones y trabaja con las comunidades por un mejor mañana con obras que perduran por años, reducen el riesgo ante los efectos del cambio climático y contribuyen a la construcción de un país más equitativo. Adaptamos el país para afrontar los retos del cambio climático. Somos una entidad técnica con experiencia en la ejecución de proyectos integrales que permiten mitigar el riesgo y reducir la vulnerabilidad con obras resilientes. Llegamos a todos los rincones de Colombia y transformamos vidas. Gracias a nuestro trabajo, más compatriotas tienen casa propia. Más niñas, niños y adolescentes tienen oportunidades de aprender y formarse para aportar a sus comunidades. Hemos contribuido a ampliar la cobertura en salud, acercado a los colombianos, garantizado el suministro de agua potable. Hoy somos modelo internacional en reasentamientos. Hemos construido infraestructura para mitigar los efectos de fenómenos naturales y proteger la vida. Estamos comprometidos con el futuro. Trabajamos día a día para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Nuestra experiencia nos ha convertido en un símbolo de esperanza que llega a las regiones y trabaja con las comunidades por un mejor mañana con obras que perduran por años, reducen el riesgo ante los efectos del cambio climático y contribuyen a la construcción de un país más equitativo.
Conectamos el país para afrontar los retos del cambio climático. Somos una entidad técnica con experiencia en la ejecución de proyectos integrales que permiten mitigar el riesgo y reducir la vulnerabilidad con obras resilientes. Llegamos a todos los rincones de Colombia y transformamos vidas. Gracias a nuestro trabajo, más compatriotas tienen casa propia. Más niñas, niños y adolescentes tienen oportunidades de aprender y formarse para aportar a sus comunidades. Hemos contribuido a ampliar la cobertura en salud, acercado a los colombianos, garantizado el suministro de agua potable. Hoy somos modelo internacional en reasentamientos. Hemos construido infraestructura para mitigar los efectos de fenómenos naturales y proteger la vida. Estamos comprometidos con el futuro. Trabajamos día a día para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Nuestra experiencia nos ha convertido en un símbolo de esperanza que llega a las regiones y trabaja con las comunidades por un mejor mañana con obras que perduran por años, reducen el riesgo ante los efectos del cambio climático y contribuyen a la construcción de un país más equitativo. Muy buenos días, bienvenidos a esta charla informativa del estudio de mercado para la contratación de viviendas de interés prioritario en los departamentos del Valle del Cauca, donde se contratarán hasta 400 viviendas, y en el Cauca, donde se contratarán hasta 169. Antes de iniciar, quiero informarles que esta charla está siendo grabada para que pueda ser consultada por ustedes y por aquellos constructores interesados posteriormente. Los invito a mantener cerrado el micrófono y apagar las cámaras para poder desarrollar de manera ordenada esta sesión. Esta charla tiene como objetivo primordial identificar a los constructores que tengan viviendas de interés prioritario en etapa de preconstrucción, construcción o soluciones de viviendas ya terminadas y que estén interesados en vendérselas al fondo de adaptación. Por otra parte, y en aras de cumplir con el principio de transparencia en la contratación estatal, dar respuesta a todas las inquietudes de los constructores y garantizar de manera equitativa la participación de todos los interesados, vamos a dividir esta charla en dos partes para lograr estos objetivos. En la primera, el equipo del Fondo de Adaptación explicará cómo se estructuró el estudio de mercado, cómo pueden participar, cuáles son los requisitos jurídicos y financieros y cuáles son las características de las viviendas que se van a adquirir. En la segunda parte de esta sesión, y una vez concluidas las presentaciones, si quedan algunas dudas por resolver, estaremos dispuestos a dar respuesta a aquellas o las que surjan durante las presentaciones. Para iniciar, quiero dar la bienvenida al subgerente de estructuración, Andrés Parra Beltrán, quien nos contará cómo se estructuró este estudio de mercado. Adelante, doctor Andrés. Hola Ana María, quiero darle la bienvenida a todos los que están participando en esta charla. Muchísimas gracias Ana María por esa introducción. Yo quisiera hablarles brevemente sobre la manera en que estamos nosotros desarrollando toda esta actividad. Si ustedes me permiten, voy a realizar una presentación para que todos estemos en contexto. Espero que ya todos puedan ver mi pantalla, la presentación. ¿Me confirmas, Ana María, si todos ya la están viendo, por favor? Sí, en este momento ya tenemos tu presentación, Andrés. Perfecto. Adelante. Muchas gracias, Ana María. Bueno, yo quisiera empezar mencionando en qué etapa nos encontramos en este momento. Nosotros tenemos una serie de actividades dentro de la etapa precontractual que tienen que ver con partir de la necesidad del sector que se ha propuesto para este año. Esto es lo que nosotros denominamos nuestro plan anual de adquisiciones. Y con base en eso nosotros desde la sugerencia de estructuración realizamos toda la fase de estructuración de estos proyectos, en la cual obviamente hacemos el análisis del sector y del mercado, que es precisamente en la etapa que nos encontramos. Revisamos todo el tema de autorizaciones, aprobaciones, licencias que pueda requerir digamos, el proceso que vamos a adelantar. Y todo esto
lo consolidamos en los estudios previos con sus respectivos anexos que derivan finalmente en los pliegos que, dependiendo de la modalidad de selección que nos dicta la Ley 80 de 1993, nos dicta, digamos, los procedimientos para la selección en los procesos que nosotros realizamos. ¿Por qué son tan importantes estos espacios? Y yo quiero nuevamente agradecerle a todos los que nos acompañan hoy en este evento, en esta presentación. Es muy importante porque nosotros tenemos, como lo mencionaba anteriormente, una fase muy importante que tiene que ver con el análisis del sector. Y para nosotros poder realizar ese análisis del sector, obviamente tenemos en cuenta las diferentes guías que han sido publicadas por Colombia Compra Eficiente y la diferente normatividad que nos rige, para de esta manera nosotros realizar este análisis que es muy necesario y que tiene que ver con todo lo relativo, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y del análisis de riesgo que sustente de alguna manera la contratación. Este análisis del sector debe justificar también los requisitos que nosotros exigimos en los estudios previos, y nosotros utilizamos fuentes oficiales como son el SECOP, Supersociedades, RUES y diferentes, digamos, herramientas que tenemos para realizar todos estos análisis y obviamente involucrar análisis estadísticos y criterios de expertos para la correcta definición de las necesidades que tenemos en estos proyectos. Ahondando un poco sobre el análisis del sector, es muy importante entender que tiene tres aspectos generales importantes que yo quiero resaltar acá. Los aspectos generales tienen que ver con entender el mercado, poder saber que lo que nosotros vamos a adquirir va a satisfacer la necesidad que nos hemos planteado como entidad y poder identificar el cumplimiento de esos objetivos que nos hemos propuesto. Tiene también una parte muy importante que tiene que ver con los riesgos económicos, la definición de esos riesgos y cómo inciden dentro del proceso de contratación que nosotros vamos a realizar. Hay un segundo aspecto muy importante que tiene que ver con el estudio de la oferta, que es precisamente lo que hoy nos convoca. Es poder analizar quiénes han ofrecido, quiénes ofrecen lo que nosotros estamos buscando, no solamente para nosotros, sino también para otras entidades, porque este estudio de oferta, digamos, es amplio en poder identificar estas cosas. Y tiene también, por el otro lado, el estudio de la demanda, que es poder analizar cómo ha contratado la entidad, nosotros como Fondo de Adaptación, y otras entidades también, qué modalidades de selección han utilizado, qué tipo de contratos, cuál es la experiencia requerida, los criterios de ponderación, los riesgos identificados, que es muy importante, la forma de pago que nos permite llegar a establecer si se justifica dar anticipos o no, entre otros aspectos muy importantes que tiene este análisis del sector que nosotros hacemos. ¿Cuáles son los requisitos en esta etapa precontractual en la que nos encontramos? Digamos que importante mencionar que la ley 1474, que nos habla un poco sobre la maduración de proyectos, nos dice que cuando el objeto de la contratación incluye la realización de una obra, es muy importante contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Entonces, digamos, esta fase en la que estamos nos permite poder llegar a concluir sobre esa viabilidad de los proyectos, que es fundamental para poder definir. ¿Qué tipo de vivienda estamos buscando? La vivienda, nosotros partimos, digamos, de la definición que la vivienda adecuada está reconocida como un derecho en los instrumentos internacionales, que incluye la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y nos dice que la vivienda adecuada debe proveer más que 4 paredes y un techo. Se deben cumplir una serie de condiciones particulares antes de considerarse como una vivienda adecuada, y yo las quiero mencionar rápidamente. Esas 7 características tienen que ver con la seguridad a la tenencia, la disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura,
la asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural. Estos 7 aspectos son fundamentales dentro de los análisis que nosotros realizamos en aquellos proyectos que de alguna manera nos postulan. Entonces, una vivienda durable, la consideramos así si está construida en una zona no riesgosa y cuenta con una estructura permanente y adecuada para la protección de sus habitantes de las condiciones climáticas extremas. No olvidemos que dentro de toda la misionalidad que tiene el Fondo de Adaptación, pues está precisamente toda esa infraestructura que tiene que tener ese componente de adaptación al cambio climático, esa resiliencia que es muy importante dadas las condiciones de nuestro país. Entonces nosotros hemos definido unos criterios que utilizamos para determinar esa calidad y durabilidad de las viviendas. Los voy a mencionar rápidamente. Entonces tenemos la resistencia de la estructura y esto es importante porque dentro de los análisis que nosotros hacemos de esos proyectos que ustedes nos pueden llegar a postular, revisamos muy cuidadosamente estas características. Entonces, la resistencia de la estructura, la resistencia de los materiales de construcción para las paredes, el techo y el piso, el cumplimiento, por supuesto, de los códigos de construcción, la ubicación en terrenos inclinados que tengan una mitigación de riesgo de deslizamiento. Que la vivienda no esté ubicada o cerca, digamos, de residuos tóxicos, ¿sí? La ubicación de la vivienda es fundamental dentro de eso, que no esté, digamos, ubicadas en zonas peligrosas o que sean, digamos, con un alto riesgo y que ese riesgo no esté debidamente mitigado. Que la vivienda no esté ubicada en un terreno inundable. Que la vivienda no esté ubicada en una vía de paso peligroso, como es una vía ferroviaria, una autopista, un aeropuerto, las líneas eléctricas. Y en viviendas usadas, que la vivienda no se encuentre en un estado ruinoso y que la vivienda no requiera de reparaciones mayores. Esas son unas características importantes, entre otras, que nosotros validamos dentro de todo el proceso que llevamos a cabo. ¿Cómo buscamos esas viviendas? Nosotros tenemos un instructivo para la provisión de vivienda en la modalidad de compra-venta, que es lo que hoy nos convoca. Ustedes obviamente tendrán acceso, y ya lo tienen, digamos, en lo que nosotros tenemos publicado en nuestra página web, tienen acceso a todos los instructivos y a toda la normatividad que rige este tipo de selección que nosotros estamos haciendo. Y tenemos aquí 3 pasos fundamentales. Tenemos la identificación, la selección y la contratación. Dentro de la identificación nosotros utilizamos diferentes herramientas como la publicación de nuestra página web, en el SECOP, hacemos comunicados a los gremios, a las alcaldías, para poder tener este tipo de convocatorias que hoy nos tienen aquí reunidos. Luego de esto, y teniendo, digamos, ya una postulación, por así decirlo, de proyectos, nosotros hacemos una selección de estos y nos focalizamos en 4 aspectos fundamentales, que son los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y sociales. Sobre esto vamos a profundizar más adelante, pero quiero mencionarlos en este momento. Y el último paso, obviamente, ya es la contratación, y en el proceso de contratación, pues esto tiene que ir a nuestro comité de contratación, se tiene que presentar ahí, una vez aprobado, pues se hace, digamos, todo el procedimiento para la contratación y publicación de dicha contratación en el SECOP 2. En ese sentido, nosotros, digamos, para poder llegar a cumplir, digamos, estas 3 fases que he mencionado y que forman parte de nuestros instructivos, hacemos este estudio de mercado y la identificación de proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Les mencionaba la parte de la publicación en nuestra página web, el envío de comunicaciones a los gremios, a las alcaldías, a los posibles interesados. ¿Sí? Hacemos una consulta de nuestras bases históricas y una vez recibimos esas ofertas, obviamente hacemos ese monitoreo en esa recepción de esas postulaciones, de esos proyectos. Una vez cerramos nosotros este proceso de convocatoria, hacemos los análisis de los indicadores y las condiciones de los proyectos
para derivar todo esto en el análisis de mercado y, por supuesto, la elaboración del estudio previo y de todos los documentos contractuales. Entonces, eso es, digamos, lo que hoy nos convoca, eso es lo que el fondo hoy en día quiere presentarles. Yo estoy haciendo esta presentación de una manera muy, muy general, pero vamos a profundizar sobre cada uno de estos aspectos en la segunda parte de esta charla, como lo mencionaba Ana María. Yo simplemente quería, pues, como abrebocas, poderles mencionar estos temas que son importantes y que obviamente es para que ustedes también tengan en consideración a la hora de presentar sus proyectos. De manera que, Ana María, hasta aquí llegaría mi presentación. Le agradezco muchísimo a todos su atención y su participación en este evento y en esta convocatoria que estamos realizando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Andrés. Por favor, nos ayudas dejando de compartir pantalla. Vamos a continuar esta charla informativa del Fondo de Adaptación con la ingeniera Marjorie Jaimes, líder del sector vivienda, quien les contará en qué municipios está presentando necesidad de contratación la entidad, así como los aspectos jurídicos y los aspectos financieros. Marjorie, buenos días y bienvenida. Gracias, Ana María. A todos, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a escuchar esta charla informativa sobre el estudio de mercado que actualmente tiene la entidad en curso en el tema de vivienda. Entonces, para continuar, voy a hacer una presentación. ¿Me confirmas, Ana, si están viendo la pantalla? Sí, en este momento ya estás compartiendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de iniciar con el detalle de las condiciones de los proyectos que el fondo desea adquirir, es importante indicar los logros obtenidos por la entidad en este sector. A la fecha, se han contratado 42.789 unidades de vivienda, solamente en el sector vivienda. Aquí no tengo incluido lo que es gramalote, lo que son los macroproyectos. De estas 42.789 unidades de vivienda se han entregado 34.910 unidades de vivienda, los que han beneficiado aproximadamente a 157.095 familias con una inversión de 2.1 billones de pesos. En el estudio de mercado que se encuentra publicado actualmente en la página de la entidad, se busca identificar proyectos de vivienda en etapa de estructuración, en ejecución o terminadas en la ciudad de Popayán para adquirir o tiene el fin de adquirir 169 unidades de vivienda para atender a las familias afectadas por ola invernal en el municipio de Popayán y en el municipio de Rosas Cauca. De igual forma, en el departamento del Valle del Cauca se busca adquirir 400 unidades de vivienda como estrategia de solución para el reasentamiento de las familias del Jarillón de Cali. La inversión en Cali es de aproximadamente 32.700 millones de pesos. En cuanto a las condiciones de los proyectos que desea adquirir la entidad, y sumado a lo que informó o lo que indicó el doctor Andrés, se van a resaltar algunos aspectos que se deben tener en cuenta. Estas unidades, a diferencia de las que se han publicado anteriormente por la entidad, estas las encontramos o los proyectos pueden ser presentados hasta los 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, hasta el tope de la vivienda de interés prioritario. Muchos de los que están aquí acompañándonos, pues, y que de pronto ya han trabajado con la entidad, saben que nosotros trabajábamos con tope de 70 salarios mínimos. Sin embargo, y dada pues las condiciones del mercado que se han presentado en estos dos municipios, en Cali y en Popayán, pues estamos o aumentamos al tope de la vivienda de interés prioritario los proyectos o el valor de la vivienda para que estos sean presentados. Los proyectos deben estar localizadas en zona urbana o de expansión urbana, con licencia de urbanismo y construcción y contar con un desarrollo adecuado, es decir, un desarrollo urbano adecuado.
es decir, debe contar con accesibilidad al proyecto, espacios públicos internos, adecuados, vías, sardineles, andenes que permitan el acceso a personas con movilidad reducida y una infraestructura de servicios públicos. Además, la propiedad del terreno o del predio debe estar en cabeza del constructor, sea este una empresa o una estructura plural. Para el último caso, la propiedad puede estar en cabeza de alguno de los integrantes de dicha sociedad. La propiedad, de igual forma, no puede contar con ningún gravamen ni limitación al dominio. Asimismo, las viviendas que hacen parte de estos proyectos inmobiliarios deben contar con unas condiciones mínimas, siendo estas, entre otras, un área de por lo menos 40 metros cuadrados distribuidos en un espacio múltiple, espacio para la preparación de alimentos con mesón y lavaplatos, por lo menos debe contar con 2 alcobas, zona de lavado, incluidos lavadero, un baño con ducha, lavamanos y sanitarios. De igual forma, esto debe contar con unos acabados, por lo menos debe incluir enchape en pared de lavaplatos a una altura de 40 centímetros a partir del mesón, enchape en cabina de ducha a una altura mínima de 1.80 metros, enchape de pared de lavamanos y sanitario a una altura de 1.80 metros. En caso de no contar con este enchape, debe estar pañetado, debe tener un pañete impermeabilizado con pinturas con características resistentes a la humedad. La instalación, estos apartamentos o casas deben contar por lo menos con 2 puertas por vivienda con sus marcos, siendo esta la puerta principal y la puerta del baño. En el caso de cuando son viviendas y que pues tengan patio, ofrezcan el patio, pues debe contar por seguridad también con la puerta de este patio. Asimismo, debe contar pues con todos los servicios públicos básicos definitivos. Ahora bien, ¿qué se verifica de estos proyectos y cómo se verifica por parte de la entidad? Uno de los aspectos es el jurídico, en cuanto a la capacidad del constructor para contratar con el Estado, es decir, que se encuentra al día con su representación legal para fiscales, antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales, legales, entre otros. Aquí es importante resaltar pues, que toda la contratación se hace en el marco de la Ley 80. Estos contratos son contratación directa, sin presentación de oferta. Lo que se busca en el estudio de mercado es identificar esos proyectos y se inicia una validación de diferentes aspectos, una validación de acuerdo con el instructivo de compraventa que está publicado en la página, y al final de hacer toda esta revisión se valida cuál sería el proyecto que cumple todas las condiciones. Hago esta claridad porque pues independiente que es una contratación directa y estamos adquiriendo un proyecto inmobiliario, pues el constructor debe contar con todos los requisitos para poder contratar con el Estado. De igual forma, adicionalmente de verificar la capacidad jurídica del constructor, se valida la titularidad y capacidad de enajenar las viviendas. Para ello, el constructor debe presentar la escritura del predio y el certificado de tradición y libertad. Nuevamente, y resalto que pues no debe contar con ningún gravamen y la titularidad debe estar a nombre de alguno del constructor, si es una empresa, o de alguno de los integrantes, si es una unión temporal o es un consorcio. Otro aspecto es el financiero, para lo cual deben ser aportados los estados financieros actualizados. Digamos, ya por la entidad se están solicitando los estados financieros al 2020. Con estos estados financieros se verifican los siguientes indicadores. Entonces, tenemos el indicador de capacidad financiera, siendo estos liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capital de trabajo, y los indicadores de capacidad organizacional, los cuales son rentabilidad sobre patrimonio y rentabilidad sobre activo. Ustedes dirán, ¿por qué revisamos todos estos indicadores? Entonces, igualmente, pues estos son contratos con el Estado
el constructor debe tener ese músculo financiero para poder desarrollar estos contratos y asimismo dentro de nuestra modalidad para este tipo de contratos actualmente tenemos definido una forma de pago que hace importante que tenga ese músculo financiero. ¿Cuál es esa forma de pago? Nosotros hoy día tenemos establecido un pago contra entrega del 70%, es decir, una vez se le entregue la vivienda habitable a las familias, la entidad cancelará el 70% del valor de la unidad de vivienda. El 30% que puede ser dividido en 2 pagos contra escritura registrada. ¿Por qué digo que puede ser dividido entre 2 pagos? Puede ser un 20% contra escritura protocolizada y presentación de boleta de ingreso a registro y un 10% contra certificado de tradición y libertad. Y por último, y no menos importante, el otro aspecto que se verifica es el aspecto técnico. En el sentido de validar que los proyectos presentados cumplan con las normas técnicas aplicables, certificadas por las entidades competentes y que cumplan con las condiciones necesarias para garantizar la estabilidad, habitabilidad, accesibilidad y funcionalidad de los mismos. Para ello, el equipo técnico de la entidad revisa los documentos, unos documentos que deben ser presentados por parte de los constructores. Estos documentos pueden ser presentados cuando se presentan en el estudio de mercado o cuando esté validándose toda esta información técnica por parte del equipo del Fondo de Adaptación. Entonces, ¿cuáles son estos documentos? Entonces, es licencia de construcción y urbanismo con los estudios y planos aprobados. El diseño, los estudios estructurales, planos de geotecnia, arquitectónicos. En el caso de que la vivienda contemple el desarrollo progresivo, debe estar incluido dentro de los documentos aprobados por parte de la curaduría o de la entidad que emite la licencia de construcción. Asimismo, deben presentar el análisis general de amenaza o estudio de riesgos acompañado de la certificación emitidas por el municipio de zona de riesgo del predio. Dentro de los documentos informativos que se encuentran publicados en el estudio de mercado, se encuentra el análisis de cómo se debe hacer ese estudio de amenaza, está el instructivo que ha desarrollado la entidad para este fin. Asimismo, se debe presentar la implantación, la topografía, los planos de manejo de agua, lluvias, el diseño urbanístico, la propuesta de desarrollo progresivo, los planos hidrosanitarios, los planos eléctricos, en fin, todos los planos, todos los documentos técnicos que le permitan a la entidad hacer una valoración y una verificación técnica de estos proyectos. Por último, y si los proyectos están en el marco del cumplimiento de la Ley de Vivienda Segura, pues se hará exigible por parte de la entidad dentro de esos documentos que el constructor aporte si el proyecto presentado se encuentra en etapa de estructuración, pues deberá presentar el certificado de revisión independiente de los diseños, el cual, pues como ustedes saben y son conocedores del tema, debe ser radicado para el trámite de la licencia de construcción. En el caso que los proyectos se encuentren terminados, o sea, si se llegase a presentar un proyecto terminado, deberá, además del certificado que se emitió con la licencia de construcción, deberán presentar el certificado de ocupación. Estas son las condiciones de los proyectos que esperan ser adquiridos por parte del fondo y los aspectos a validar. Espero haber sido clara. Los documentos, como les informé anteriormente, pueden ser consultados dentro de la página, dentro del estudio de mercado. Entonces, esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marjorie, por la presentación. Les recordamos que todo lo que ustedes quieran consultar lo pueden hacer a través de nuestra página web, tanto la charla que estamos transmitiendo hoy como toda la documentación del estudio de mercado. Para profundizar y explicar cuál es el paso a paso para la presentación de los proyectos, quiero dejarlos con el siguiente video explicativo. Adelante.
Si usted es constructor y tiene proyectos terminados, en ejecución o estructurados, le indicamos el paso a paso para que conozca todos los documentos, instructivos y formatos para participar en el proceso de adquisición de viviendas VIP que adelanta el Fondo de Adaptación. Ingrese a la página web del Fondo de Adaptación www.fondoadaptacion.gov.co. Vaya al menú de contratación y luego a estudios de mercado. Allí encontrará toda la información del estudio de mercado que se está realizando para la adquisición de viviendas VIP en el país, el objeto a contratar y la opción de descargar los documentos. Descargue los documentos. Una vez descargue y descomprima los documentos, encontrará 4 PDFs informativos y 4 formatos para diligenciar. Los documentos informativos son: Instructivo de compraventa de vivienda nueva, que es el lineamiento general. Manual de gestión del riesgo. Aquí encontrará los requerimientos específicos exigidos para garantizar la seguridad técnica del proyecto. Anexo técnico de viviendas, el cual describe las características mínimas que debe tener la vivienda a postularse. Estudio de mercado, que incluye la información de los municipios priorizados por atención en el 2021. Adicionalmente encontrará los formatos para diligenciar. Modelo de carta de presentación. El constructor debe manifestar la intención de participar y suministrar los datos de contacto. Información financiera y organizacional, el cual debe ser diligenciado con la información financiera actualizada. Descripción del proyecto. Usted debe hacer una descripción detallada del proyecto indicando características técnicas y bondades del proyecto. Experiencia del proponente. Aquí se deben anexar los soportes que acrediten experiencia en el desarrollo de viviendas de interés social o prioritario. La información para el estudio de mercado deberá ser enviada al correo electrónico estudiodemercado@fondoadaptacion.gov.co o radicada en la oficina del Fondo de Adaptación, ubicada en la carrera 16, número 666, piso 12, edificio Avianca en Bogotá, enviando los formatos en PDF y en medio magnético editable hasta el día 15 de marzo de 2021. La información presentada para el estudio de mercado será un insumo de análisis para la definición del proceso de contratación. Asimismo, el Fondo de Adaptación precisa que el envío de dicha información no establece ninguna clase de compromiso y no genera vínculo contractual entre la entidad y los interesados, así como no constituye en sí misma una oferta. Esperamos esa información haya servido y les sirva para presentar sus propuestas y que sea absolutamente clara. Para despejar las dudas de las personas que hoy nos acompañan en esta charla, vamos a iniciar las rondas de preguntas. Si alguien quiere participar, por favor, levante la mano o mándenos la pregunta a través del chat. Vamos a empezar con una pregunta que ha sido recurrente a través del formulario de registro y que tiene que ver con lo siguiente, Marjorie: ¿qué descuentos realiza la entidad al momento de realizar los pagos? Ana, como este es un contrato de compraventa, es importante indicarle a los constructores que nos acompañan que no es un contrato de obra, no le aplica como tal el 5% de contribución especial, tampoco le aplica como tal preuniversidad. De igual forma, pues siendo contratos o proyectos de vivienda de interés prioritario, también hay unas secciones de IVA. Entonces, ¿qué le aplica? Le aplica pues lo normal de la retención, de la retención en la fuente. Pero adicionalmente, y es importante indicarle a todos, una recomendación que se hace es que verifiquen ordenanzas y acuerdos, ordenanzas departamentales, acuerdos del Consejo en el tema tributario, para verificar si en ellos existe algún tributo que tengan establecidos en estos municipios o departamento, toda vez que allá es donde se van a ejecutar los proyectos. Independiente que sea un contrato con una entidad de orden nacional, a los proyectos construirse en esos municipios, pues
el área financiera o la fiducia, que es por donde nosotros hacemos los pagos, sí verifica en estos estatutos tributarios si se debe hacer algún descuento. Muchas gracias, Marjorie. Quiero invitarlos, si tienen alguna inquietud, a que participen y a que levanten la mano. A través del formulario de página web también nos preguntan si existe otra opción para presentar proyectos en otros municipios, Marjorie. En este momento, el estudio de mercado que tenemos es específico para el municipio de Popayán y para No Cali. alcanzo a leer. Para Cali y para municipios aledaños. Sí, como les estaba explicando en la presentación, este estudio de mercado lo sacamos de una manera especial en el cual modificamos el tope de la vivienda, no vamos para 70, vamos para 90 salarios mínimos. Entonces, en este momento estamos únicamente, para ser concreta, con Popayán y con Cali y municipios aledaños a Cali. Si quieres, aquí hay una pregunta, Anita, en el chat. ¿La leo? Sí, estoy viendo que pregunta Celso Rondón Díaz lo siguiente: la forma de pago 70-20-10 al momento del pago, certificado de habilidad, escritura y registro, ¿son negociables? En este momento, como les indicaba, tenemos dentro de nuestro instructivo esta forma de pago. Pero como esto es un estudio de mercado que lo que busca es identificar las condiciones del mercado y entendemos, y por eso, insisto, hicimos una modificación con estos dos municipios, entendemos que de pronto el modo o el comportamiento del mercado en estos municipios es diferente. Lo que les quiero indicar es que se presenten los proyectos y en esa misma carta de presentación que ustedes diligencian, incluyan dentro de las observaciones cuál es la propuesta de esa forma de mercado, de esa forma de pago, con el fin que el equipo de la entidad lo pueda revisar y se pueda verificar si se puede entrar a modificar en algo. O sea, lo que le estoy diciendo es que actualmente lo tengo como instructivo, sin embargo, lo que queremos es saber cómo es ese comportamiento del mercado. Ya tenemos unas viviendas a un tope de 90 salarios mínimos. Si tienen alguna inquietud sobre el tema de la forma de pago y si esta forma de pago no podría ser, podrían dentro de esa postulación o esa presentación del proyecto indicarnos cuál es la propuesta para esto. Muchas gracias, Marjorie. No vemos que haya más inquietudes. Esperamos las explicaciones y las exposiciones hayan sido suficientemente claras. Les recordamos que el equipo del fondo está en disposición permanente para aclarar cualquier otra inquietud y los invitamos a participar. De nuevo, muchas gracias por haber asistido a esta charla informativa. Cualquier inquietud adicional la pueden aclarar descargando los formatos a través de nuestra página web www.fondoadaptacion.gov.co en el menú principal del estudio de mercado. Si no hay más preguntas, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias, Anita, y feliz día para... ¿Llegó otra? Sí. Qué pena, no la había visto, pero pregunta Jenny Paola Ramírez Martínez. Buen día, por favor, ¿me informan acerca del documento guía para la presentación de postulación de compraventa de vivienda? Marjorie. Jenny, nosotros como tal no tenemos estipulado un documento guía para la presentación de postulaciones. Sin embargo, como lo viste en el video, se puede ingresar al link. Ahí encuentran los formatos que tienen que diligenciar, cuáles son los documentos soportes que deben entregar. Yo quería dar la claridad que si ustedes tienen el proyecto en estructuración, en esa misma presentación del proyecto nos pueden indicar que la licencia se encuentra en trámite, que se demora 2 meses, ¿cierto?, que la escritura se encuentra en estado de promesa de compraventa, que se encuentran haciendo los trámites. Toda esa información no la pueden entregar. Lo importante es que ya tengan la factibilidad, ya sepan efectivamente que van a hacer el proyecto, dónde lo van a hacer y que van a tener un cierre financiero. Si ustedes revisan la información, no sé si ya algunos la han revisado, en esos pues es importante que nos indiquen el valor de la vivienda que nos presentan, esto que incluye este valor de la vivienda y para poder que ustedes puedan
hacer esta presentación pues ya debe tener una factibilidad. Insisto, no es necesario que si no ha salido la licencia de construcción, que eso sea un obstáculo para que ustedes presenten el proyecto, no, simplemente nos incluyen que ya está radicada, que está en trámite el estado en el que se encuentra. Pero de igual forma, Jenny, si tienes alguna duda, con mucho gusto, al correo del estudio de mercado que está incluido dentro de la página, puedes hacer las consultas que con mucho gusto estamos dando oportuna respuesta. Marjorie, Jenny también nos pregunta si el constructor debe hacerse cargo de toda la parte social. En la parte de estructuración, digamos, nosotros antes de la suscripción del contrato, hacemos una parte social que es realizada por parte de la entidad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos la verificación de que estas familias que fueron identificadas en el 2010-2011 por ola invernal aún existan y estén cumpliendo los requisitos del programa, ¿cierto? Entonces, la idea es nosotros llevar un contrato con un número de unidades de vivienda que realmente sepamos que las familias cumplen los requisitos, ¿sí? Hasta la firma del contrato. Posteriormente, sí, y de acuerdo con el número de unidades de vivienda, van a haber unas obligaciones sociales que van a ir acompañadas por parte del equipo social de la entidad. ¿Sí? Entonces, digamos, no son todas las actividades sociales que se realizan en un contrato de obra, pero sí tenemos algunas de socialización, firmas de actas de entendimiento, los foros de auditorías visibles que son digamos, por política social de la entidad. Entonces, sí tenemos obligaciones sociales en la ejecución, pero siempre van de la mano por parte del equipo del fondo. Ok, Marjorie, muchas gracias. Nos preguntan de ingeniería de proyectos el doctor Pedro Musa. Para proyectos listos que no estén en su caracterización, ¿qué organizaciones consideran ustedes no las pueden recibir para evaluación y qué otros proyectos se les pueden presentar al fondo de adaptación? Doctor Pedro, no le entendí la pregunta. No sé si puede tomar la palabra. Doctor Pedro, Está alzando la mano, creo que es. pero José Fernando Arboleda, ¿será la misma persona? Adelante, José Fernando. No, la pregunta no fue mía. Ok, pero Bueno, tienes la mano levantada. buenos días. ¿Tienes alguna inquietud? Bueno, buenos días, doctora Marjorie, ingeniera Marjorie. La pregunta es la siguiente. Eh, ya que se informó en medio de la reunión que había organizaciones que se le podían presentar también proyectos, ¿qué organizaciones o enlaces pueden darnos para la presentación de su proyecto de vivienda? Y al fondo se le presentan otro tipo de proyectos que no sean de vivienda, sean agrícolas, entre otros. Ok, ya, gracias, doctor Pedro. Mira, en este momento el estudio de mercado que tenemos aperturado es única y exclusivamente para viviendas. Nosotros no recibimos proyectos agrícolas, de pronto no hicimos la explicación. Nosotros como el Fondo de Actuación atendemos a las familias que fueron afectadas por la ola invernal 2010-2011. Es decir, que los proyectos en los diferentes sectores que tiene la entidad son específicos y ya están, digamos, definidos desde el 2012. Actualmente, solamente estamos capturando la información o tenemos proceso de vivienda o este estudio de mercado es única y exclusivamente para vivienda. Cuando hablas de otras organizaciones que pueden presentar el proyecto, es importante indicar que esta modalidad de contratación de vivienda se hace única y exclusivamente. Los que deben presentar los proyectos son los constructores, los dueños de los proyectos. Ustedes para presentar algún tipo de proyecto, algún trámite en la entidad, no requieren ningún intermediario. Todo es directo con la entidad. En este caso específico de vivienda, son los constructores, los dueños del proyecto, licencia, titularidad, los que presentan el proyecto, el fondo suscribe los contratos con ellos e insisto y reitero, no se requiere intermediarios para ningún trámite del fondo de actuación.
Muchas gracias, Marjorie. Con esto damos por terminada la sesión de hoy. De nuevo les agradecemos a todos por asistir a esta charla. Les recordamos a las personas que llegaron hacia la parte final de esta charla que está grabada y la pueden consultar a través de la página web de la entidad www.fondoadaptacion.gov.co en la parte de estudio de mercado. Muchas gracias y feliz día para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Bien, luego. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adaptamos el país para afrontar los retos del cambio climático. Somos una entidad técnica con experiencia en la ejecución de proyectos integrales que permiten mitigar el riesgo y reducir la vulnerabilidad con obras resilientes. Llegamos a todos los rincones de Colombia y transformamos vidas. Gracias a nuestro trabajo, más compatriotas tienen casa propia. Más niñas, niños y adolescentes tienen oportunidades de aprender y formarse para aportar a sus comunidades. Hemos contribuido a ampliar la cobertura en salud, acercado a los colombianos, garantizado el suministro de agua potable. Hoy somos modelo internacional en reasentamientos. Hemos construido infraestructura para mitigar los efectos de fenómenos naturales y proteger la vida. Estamos comprometidos con el futuro. Trabajamos día a día para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Nuestra experiencia nos ha convertido en un símbolo de esperanza que llega a las regiones y trabaja con las comunidades por un mejor mañana con obras que perduran por años, reducen el riesgo ante los efectos del cambio climático y contribuyen a la construcción de un país más equitativo.